Mac Gargan, mejor conocido como el Escorpión, es un villano muy popular de Spider-Man. En este video hablaré sobre su origen, historia, y habilidades. Antes de empezar, si les agradecería que se suscribieran al canal, me ayudaría mucho. Ahora sí, continuemos con el video. McDonald Mac Gargan solía ser un detective privado el cual fue contratado por J. Jonah Jameson para que descubriera el método por el cual Peter Parker lograba tomar fotos de sí mismo, pero ese pedido no lo pudo cumplir. Después de un tiempo, Jameson le ofreció mucho dinero a Gargan para someterse a un experimento, con el que Jameson planeaba dotar a Gargan de un gran poder para así poder deshacerse de Spider-Man. El experimento fue conducido por el Dr. Farley Stillwell. Poco después Gargan se rebeló y el Dr. Farley Stillwell intentó detenerlo, pero en el intento murió. Gargan fue al Daily Bugle porque culpaba a Jameson del monstruo en que se había convertido. Al final Spider-Man consigue detenerlo y lo encarcelan. El desequilibrio causado por su transformación afectó seriamente su psique, haciendo que odiara profundamente tanto a Spider-Man como a J. Jameson. Escorpión no tardó en escapar de la cárcel y atacó el Daily Bugle con la intención de matar a Jameson. Spider-Man tuvo que intervenir y finalmente logró derrotarle. Durante una temporada, Escorpión se enemistó con el Capitán América e incluso peleó aliado con Mr. Hyde contra Daredevil y la Viuda Negra. Su unión con Mr. Hyde se prolongó unos meses, siendo ambos secuestrados por Mr. Cline, el hombre del futuro, que creó dos androides suplantándoles y los enfrentó a Iron Man y Daredevil. Cuando Escorpión despertó, en el laboratorio donde Cline les había encerrado, liberó a Hyde y ambos escaparon. Al creer que Shield era culpable de su encierro, el dúo intentó atrapar a la agente Sharon Carter para averiguar la verdad, pero Hyde llevaba demasiado tiempo sin tomar su fórmula, por lo cual estaba debilitado y el Capitán América les derrotó a ambos. Escorpión cumplió su condena y se dispuso a hacerse un nombre en el crimen. Lo primero que hizo fue derrotar en combate a Spider-Man, por ser el primer héroe que lo venció, e incluso llegar a darle por muerto. Pero al enterarse de que el héroe sobrevivió, fue contactado por el misterioso criminal Jackal, el cual le dijo en dónde podía encontrar a Spider-Man. El Jackal envió a Gargan a un hospital donde estaba ingresada May Parker. Al no saber la identidad de Spider-Man, Escorpión comenzó a destrozar el hospital esperando dar con su enemigo, y cuando apareció Spider-Man, humilló a Gargan e incluso le obligó a pedirle disculpas a May por haberla amenazado. Su siguiente aparición fue cuando volvió a atacar a Jameson, pero la nueva superheroína, Miss Marvel, logró derrotarle. La mente de Gargan estaba tan afectada que incluso pensaba que se había fusionado a su propio traje. Por lo que, considerándose un monstruo, volvió a atacar el Daily Bugle, siendo nuevamente Spider-Man el que tuviese que detenerle. Mejorándose el traje, nuevamente Gargan trató de matar a Jameson e incluso llegó a secuestrarle, pero esta vez la unión de Spider-Man y el Capitán América fueron demasiado para él. Después se unió a los Amos del Mal de Cabeza de Huevo, los cuales planeaban un ataque contra los Vengadores, pero el miembro de los Amos, Torbellino, quiso atacar por su cuenta a la Vengadora Avispa, obligando a sus secuaces a ayudarle. Rápidamente aparecieron los Vengadores, los cuales derrotaron a los Amos del Mal. Acabando en un sanatorio mental, Gargan se enteró de que J. Jonah Jameson se iba a casar, por lo que Gargan escapó, tomó como rehén a John Jameson y atacó a Marla Madison, la novia de Jonah. Spider-Man no pudo impedir los secuestros, pero logró salvarlos cuando Jonah trató de convencer a Escorpión de que los dejase libre. A los pocos años, Escorpión entró en la nómina en la organización de Justin Amer. Amer envió a Escorpión a secuestrar al general Musgrave para obtener secretos armamentísticos del ejército. Una vez Escorpión atacó el establecimiento donde estaba Musgrave, su odio por Jonah Jameson hizo que lanzase un mensaje, que dejaría libre a Musgrave a cambio de que le trajesen a Jameson. Como su plan falló, Escorpión tuvo que huir con Musgrave de rehén. Naturalmente, esto no le gustó a Justin Amer, el cual envió a sus empleados, Rhino y Látigo Negro a matar a Gargan. La aparición de Spider-Man y la policía le salvó la vida a Gargan, el cual se quedó sin su trabajo para Amer. Con la amenaza del acta de registro superhumano, Escorpión huyó a Canadá con un nuevo traje creado por el Tinkerer. Allí fue donde Jan, el hechicero, aprovechando los acontecimientos conocidos como actos de venganza, lo poseyó y le hizo formar parte de sus fuerzas de la oscuridad junto a Aspid, Necra y Buo. Alpha Fleet debía intentar impedir que se juntasen los cuatro villanos y así Vindicador fue en busca de Necra y Diamante Lil intentó detener a Escorpión en el aeropuerto, mientras Bots y Sasquatch buscaban la ayuda de Gamma Fleet.
Finalmente los villanos se juntaron aunque fueron derrotados por los dos equipos canadienses, que tras vencer a los villanos, se enfrentaron entre sí. En el fondo todo era una artimaña del hechicero, que buscaba todos estos conflictos, que le proporcionaron la violencia necesaria para abrir el portal de la noche. Una vez conseguido su propósito liberó de su control mental a los 4 villanos sin usarlos más. Tras la batalla Escorpión escapó. Tras regresar a Estados Unidos, el criminal conocido como Camaleón contrató a Gargan para que pelease contra Spider-Man. Previamente, Camaleón, haciéndose pasar por un científico, logró neutralizar las habilidades de Spider-Man, por lo que éste se encontraba sin poderes. Escorpión atacó las oficinas del Bugle y lanzó un ultimátum, para atraer a Spider-Man, o mataba a Jameson. Spider-Man tuvo que pedir ayuda a la Gata Negra, y entre ambos, salvaron a Jameson. Tratando más tarde de localizar a Escorpión, Spider-Man y la Gata Negra dieron con la guarida del Camaleón, donde Peter recuperó sus poderes y ayudó a la Gata a vencer a Escorpión, a Tarántula y a las Femes Fatales, todos ellos trabajaban para Camaleón. Escorpión tardó poco en volver a amenazar la vida de Spider-Man. Esta vez, de la mano del Tinkerer, Escorpión se perfeccionó la cola y volvió a atacar a Spider-Man, justo cuando un Spider-Slayer de Alistair Smith le atacaba. Spider-Man contó con la ayuda de la Gata Negra y entre ambos, derrotaron a Escorpión y destruyeron al Spider-Slayer. Tras pelear contra el Capitán América, Spider-Man, Cardiac y Shroud, Gargan comenzó a entrar en una fuerte depresión, queriendo alejarse de la vida de criminal. Gargan conoció a un magnate llamado Philip Kusler, el cual le convenció para que dejase a un lado todo su odio y empezase una nueva vida. Pero justo cuando Gargan decidió iniciar una nueva vida, Spider-Man, que no sabía que Gargan se iba a reformar, le atacó y le dio una paliza sin que Gargan se defendiese. Si ya de por sí, Gargan estaba desequilibrado, esa paliza empeoró su estado mental, volviéndolo más agresivo y violento que nunca. Gargan comenzó a trabajar para la corporación Roxxon, que lo contrataron para que secuestrase a Jonah Jameson, el cual estaba haciendo un reportaje sobre ellos que desvelaría sus negocios sucios. Ben Reilly, Luke Cage y Puño de Hierro tuvieron que rescatar a Jameson, aunque Escorpión huyó haciéndose pasar por muerto. Unos meses después, Roxxon presentó a Escorpión como un nuevo héroe rehabilitado y que trabajaba para el gobierno derrocando terroristas. Todo era una tapadera, ya que Roxxon trabajaba con el mafioso Tarántula Negra. Tarántula y Roxxon querían crear un complejo bioquímico donde, a ojos de la opinión pública, rehabilitaban criminales, pero que en verdad era para crear agentes poderosos y por eso hacían creer que Escorpión era un héroe, para así obtener subvenciones del gobierno. Es más, secuestraron a Marla Madison, novia de Jonah, para que les ayudara en los experimentos. Spider-Man peleó y derrotó a Escorpión, aparte de desvelar a las autoridades los planes de Roxxon. Gargan fue manipulado fácilmente por un consorcio de directores de televisión que estaban usando a enemigos de Spider-Man para crear un programa de gran audiencia. Escorpión atacó a Spider-Man, pero fue derrotado fácilmente y el arácnido le arrancó la cola y le ató con su telaraña. Esta victoria fácil le dejó aparentemente en shock, gimoteando ante la policía que no le vieran así, sin su cola. Más tarde, Norman Osborn reclutó a Escorpión y le informó de la identidad real de Spider-Man, ordenándole secuestrar a su tía May si algo le ocurría a él. En medio de su misión recibió la visita del simbionte, que había abandonado el cuerpo de Eddie Brock cuando este se estaba muriendo de cáncer. Gargan aceptó el trato con el simbionte y se convirtió en su nuevo huésped transformándose en un monstruoso Venom. Cuando el Duende Verde salió de prisión reclutó a los 12 siniestros, con Venom entre sus filas. El grupo de villanos se enfrentó a la Gata Negra y Spider-Man, que estuvieron a punto de ser derrotados, pero los 4 Fantásticos y un pequeño grupo de Vengadores liderados por el Capitán América ayudaron a Spider-Man a derrotar a los 12 siniestros. En medio de la batalla, Osborn escapó con la intención de asesinar a Mary Jane, la esposa de Peter. Spider-Man intentó seguirlo, pero Venom se interpuso en su camino. De esta forma, los dos enemigos continuaron la batalla en las azoteas de Nueva York. Finalmente, Peter logró sorprender a Venom desequilibrado y le tiró encima un edificio abandonado terminando así con la pelea. Gargan fue arrestado y enviado a la prisión de la isla Riker. Venom, como un gran número de héroes, entre los que se encontraban Gravedad, Dr. Henry Pym, Medusa y Kraven, fue transportado hasta el planeta Batalla, un mundo similar al que se habían librado las guerras secretas. Allí recibió la oferta de ver cumplidos sus deseos a cambio de matar a sus contrincantes.
Venom lo intentó y creyó por un momento haberlo conseguido, pero fue engañado por el Dr. Pym, quien descubrió que detrás del rapto se encontraba el extraño. De regreso a la Tierra, Shield reclutó a Venom para que formara parte de un nuevo grupo de Thunderbolts, que tenía que trabajar para la Comisión de Actividades Superhumanas buscando supervillanos para que se registraran cumpliendo con la nueva ley del Acta de Registro Superhumano. Como medida de seguridad, el gobierno le equipó implantes eléctricos para mantener al simbionte bajo control. Siendo un Thunderbolt, Gargan era visto como un héroe por el público en general y tenía sus propias figuras de acción. Más tarde, mostró su nuevo poder en bruto como Venom en una batalla con Jack Flag. Después de recibir una leve paliza, el héroe logró apuñalar a Gargan, que estaba protegido por su simbionte. Gargan se enfureció al punto de maltratar ferozmente a Flag, y estuvo a punto de comérselo, pero en ese momento, sus implantes eléctricos entraron en juego sometiéndolo temporalmente, salvando así la vida de Flag. Mac se convirtió en un adicto al poder del simbionte, y no podía imaginar la vida sin este, similar a un adepto a las drogas. Después, durante un ataque de Steel Spider, American Eagle y Sepulcro, Gargan perdió el control de nuevo, convirtiéndose brevemente en un monstruo enorme, mientras su guardiana Moonstone fue incapacitada y por lo tanto no podía coordinar el control de sus implantes eléctricos. Sin embargo, logró controlarse y volver a su forma normal sin efectos negativos. Pero entre más tiempo pasaba, el dominio del simbionte sobre Gargan era mucho mayor y mientras Mac mostraba remordimiento por sus acciones, el simbionte comenzó a retorcerlo lentamente en un personaje más monstruoso. Tras el pacto de Peter con el demonio Mephisto, Gargan ya no poseía el conocimiento de la identidad secreta de Spider-Man. Tiempo después, Gargan y los Thunderbolts son llamados de vuelta a Nueva York para capturar a Spider-Man. Mientras buscaba el trepamuros, el simbionte Venom detectó a un ex anfitrión dentro del centro de caridad FEAS. Gargan sospechó que se trataba de Spider-Man, pero en su lugar encontraron a Eddie Brock, el Venom original. El simbionte Venom intentó dejar a Gargan para volver a vincularse con Brock, pero al hacer contacto con su anterior huésped, el organismo de Eddie liberó una sustancia blanca que se filtró por sus poros, convirtiendo a Brock en el anti-Venom. Viendo esto como una oportunidad para acabar con el ser que le causó tanto sufrimiento, Eddie atacó a Gargan y ambos se enfrentaron en una violenta batalla. Esta pelea atrajo la atención de Spider-Man, quien ayudó a Brock a vencer a Gargan y casi destruir al simbionte Venom. Luego de su derrota, Norman Osborn utilizó una muestra del simbionte anti-Venom en el organismo de Mac Gargan y creó una toxina que curó momentáneamente a su simbionte. Pero como se trataba de un tratamiento a largo plazo, Mac recibió un nuevo traje de escorpión, que contenía la toxina, hasta que el simbionte pudiera recuperarse por completo. El anti-Venom rastreó a Gargan en Oscorp y después de una dura batalla, Venorpion usó la toxina que curó su traje contra el anti-Venom y destruyó aparentemente su disfraz simbiótico. Mac, luego intentó matar a Brock pero el simbionte le impidió hacerlo, al aún retener simpatía por su antiguo anfitrión. Al estar completamente curado, el simbionte rompió la armadura de Escorpión en pedazos, convirtiéndose en Venom, una vez más. Gargan por su parte desistió de matar a Eddie y se marchó. Al iniciar la invasión Skrull, los Thunderbolts fueron enviados a Washington, donde Venom fue vital en esta lucha, al comer y devorar a cuanto Skrull se posaba en su camino. Después de Washington, los Thunderbolts continuaron su misión en Nueva York, donde Thor había convocado a todos los héroes para una batalla final contra los Skrulls en Central Park. Al llegar, Osborn le recordó a los Thunderbolts que los Skrulls eran el objetivo. Venom no se mostró muy contento al respecto puesto que Spider-Man estaba cerca, pero al final acató las órdenes de Norman. A lo largo de la batalla, Venom continuó matando y comiendo Skrulls. Solo se vio perjudicado una vez cuando fue atacado por un Skrull asumiendo la forma del hombre gigante. Al final de la guerra con los Skrulls, Venom y el resto de los Thunderbolts salieron ilesos, con exclusión de la hermana del espadachín, que falleció en la batalla. Cuando Norman Osborn se convirtió en jefe de la comunidad de superhéroes, este formó su propio equipo de héroes élite llamados los Vengadores Oscuros, donde recluta a Gargan para estar en el grupo. A fin de proveerle una nueva identidad, Norman le da a Mac una medicación que altera su forma, dándole un aspecto más humano y lo nombra el Spider-Man del equipo. Como miembro de los Vengadores Oscuros, su primera misión fue rescatar al Dr. Doom, que estaba siendo atacado por la hechicera Morgana Le Fay. Cuando Sentry la decapitó, este de repente desapareció y Morgana aparentemente volvió de entre los muertos. En su regreso, Morgana tomó el control de Venom y comenzó a atacar a sus propios compañeros de equipo.
Después de que Morgana es derrotada, el siniestro Spider-Man vuelve a la normalidad. Más tarde Gargan es emboscado por el verdadero Spider-Man y capturado con la ayuda de Sue Richards. Él es entonces enviado a la zona negativa, pero logra escapar eventualmente. Venom comienza una guerra solitaria contra el crimen en la ciudad. Durante una de sus hazañas derrota a un ladrón de bancos llamado General Wolfram. Después de la batalla, lleva a Wolfram a un edificio abandonado y le arranca el brazo. Apoderándose del dinero robado, Gargan visita un club de striptease. Luego lleva una de las strippers a su casa donde la asesina y pone el cuerpo en la cama de Jameson en un intento de incriminarlo. En otra oportunidad para desestabilizar a Jameson, Venom comienza una guerra territorial entre dos bandas rivales. Bajo el pretexto de una amenaza de bomba, Venom cae en una trampa gestada por los Redentores, un grupo de villanos que habían perdido sus extremidades a manos de Gargan, incluyendo a Wolfram. Él fácilmente mata a 3 de ellos, pero los sobrevivientes escapan y envían unas fotos comprometedoras de Spider-Man a Jameson. Jonah busca la ayuda de Osborn y él envía a Bullseye y Daken para limpiar el desastre. Al final, Gargan se enfrenta a sus compañeros de equipo, los Redentores restantes y a las dos bandas. Venom es capaz de derrotar a todos ellos con Jameson deteniendo la pelea. A su regreso a la Torre de los Vengadores, Osborn le advirtió a Mac que la próxima vez que cruzara la línea, lo mataría personalmente. Cuando los Vengadores Oscuros son enviados para sofocar los disturbios mutantes, Venom se enfrenta a Colossus. Sin embargo, el ruso escapa con la ayuda de Iceman. Más tarde, durante la batalla final contra los X-Men, Venom se burla de los ataques combinados de Trance y Cannonball y después de vencerlos, continúa su batalla contra Colossus. Sin embargo, los Vengadores Oscuros se ven superados en número, y al ver que la única manera de ganar es matando a todos los mutantes, se ven obligados a retirarse para evitar un incidente que dañe su imagen ante el público. Después del incidente Soldier Field de Chicago, Osborn reúne a sus Vengadores y les dice el plan para invadir Asgard. Aunque a muchos no les agrada la idea, Osborn les dice que esto es una orden y si tienen éxito serán libres, por lo cual aceptan el trato. Durante la invasión de Asgard, Venom se ve enfrentando a la primera línea de los Inmortales, pero cuando aparece Thor, Gargan se une a sus compañeros de equipo para emboscar al dios del trueno. También está presente en la muerte de Ares a manos del Sentry. Más tarde, cuando los Vengadores reales se unen a la batalla, Venom se enfrenta a Spider-Man. Durante la lucha Venom es capaz de ganar la ventaja y Spider-Man casi es derrotado, hasta que de repente, Ms. Marvel llega y saca a Mago Gargan del simbionte. Separado de su anfitrión, el simbionte Venom se une a Ms. Marvel, tomando el control total de su cuerpo. Spider-Man intenta utilizar una campana de una iglesia cercana, pero se descubre que la campana había sido retirada. Ms. Marvel intentó separarse del traje pero fue en vano. Necesitando más poder, Spider-Man la golpea sobre conductores eléctricos que le permiten a Carol liberarse del simbionte. Volviendo a McGargan, Venom trata de atacar una vez más a los héroes, pero Spider-Man enrolla las piernas de Venom lanzándolo al aire donde Ms. Marvel lo golpea con un auto de parachoques incapacitándolo. Una vez derrotado el Void, Mac es capturado junto con el resto de los Vengadores Oscuros. Gargan fue enviado a la balsa donde los militares le extirparon el simbionte Venom. Debido a que la criatura lo mantenía con vida, y estaba impidiendo que los efectos negativos de la manipulación genética lo afectaran, Mac comenzó a desarrollar problemas de salud sin su traje de escorpión o el simbionte, poniendo en peligro su vida. Afortunadamente para Gargan, Alistair Smith fue capaz de liberarlo y le proporcionó un nuevo traje de escorpión que le salvó la vida. Tras contarle sus planes para vengarse de Jameson y todos sus seres queridos, Max se unió al ejército insecto de Smith y juntos atacaron el sitio de lanzamiento, donde John, el hijo de Jameson, estaba volando el transbordador Vertex que se reuniría en órbita con una estación espacial de Horizon Labs. Con la ayuda de los nuevos Vengadores, Spider-Man salva a John, pero Smith envía a su ejército de insectos hacia los seres queridos de Jameson. Spider-Man utiliza un dispositivo que bloquea los sentidos mejorados de los secuaces del Spider-Slayer, pero desactiva su propio sentido arácnido en el proceso. Después que Spider-Man derrota a Escorpión, Smith aparece y mata a Marla Jameson. Spider-Man luego derrota a Smith y por primera vez, Jonas se niega a culpar al arácnido, en vez de ello se culpa a sí mismo. En su último acto de venganza, Otto Octavius utiliza un Autobot de intercambio mental para cambiar cuerpos con Spider-Man, dejando a Peter Parker en su cuerpo moribundo.
Como el Dr. Octopus, Peter usó un Octobot para enviar un mensaje a los aliados de Orca a fin de ayudarle a escapar de la balsa. Escorpión, Hydro-Man y el Trapster respondieron a este llamado. Al irrumpir en la torre Stark, Escorpión se enfrenta a Otto/Spider-Man, y este último lo golpea brutalmente en la mandíbula y Gargan cae derrotado. Mac fue encarcelado y tratado en la enfermería de la balsa. Luego es curado completamente de sus heridas por los mini Spider-Slayers de Alistair Smith, que mejoran a Gargan junto con Boomerang, y el buitre. El Spider-Slayer entonces les ofrece la oportunidad de vengarse del arácnido. Después de una breve batalla con Superior Spider-Man, en la que Boomerang es derrotado, Smith envía a Escorpión tras J. Jonah Jameson, que estaba allí para ver la ejecución de Smith, mientras el buitre va con los civiles que habían quedado atrapados en la prisión. Spider-Man ignora esto y continúa su asalto a Alistair. Escorpión es capaz de localizar a Jameson, pero es detenido de tomar su venganza por el lagarto, que había escapado durante la conmoción. Cuando Otto apuñala fatalmente a Smith, las mejoras de Boomerang, Escorpión y Buitre son desactivadas. Tiempo después, Gargan fue contratado por la corporación Alichemax y al parecer la compañía modificó aún más su mutación dándole la apariencia de un escorpión humanoide, similar a Escorpión 2099. Una de sus tareas fue rescatar a Tiberius Stone, quien había sido secuestrado por rebeldes en Transaval, pero al intentar rescatarlo se encontró con el Spider-Man 2099, que también iba al rescate de Stone. En su primer encuentro, Spider-Man 2099 le impidió a Gargan asesinar a los rebeldes, acto que enfureció a Escorpión y lo atacó. Sin embargo, su pelea no duró mucho puesto que Escorpión llamó a un grupo de Spider-Slayers propiedad de Alchemax para atacar a Spider-Man, pero Miguel logra derrotarlo usando su asistente holográfico para proyectar la imagen del actual Spider-Man sobre Escorpión, lo que hace que los Spider-Slayers lo ataquen hasta que logra apagarlos. Convirtiéndose en ejecutor a tiempo parcial de la organización criminal de Black Cat, Matt Gargan organizó una reunión con Lee Price, un ranger del ejército desempleado en busca de trabajo. A pesar de estar molesto por la insensibilidad de Price, Gargan lo contrató como músculo para un acuerdo de armas entre la pandilla de Black Cat y la pandilla de Tombstone. El trato salió mal, pero las sospechas de Gargan se despertaron cuando Price era el único superviviente y los informes de los espías que Black Cat plantó en la fuerza policial indicaron que algunas personas fueron asesinadas por algo más que disparos. Cuando Price devolvió la mercancía al día siguiente, Gargan lo confrontó, y se hizo aún más sospechoso después de sentir algo familiar sobre Price, y Price refiriéndose a él como Escorpión cuando Gargan no había revelado su identidad de supervillano. Black Cat desestimó las sospechas de Gargan con respecto a Price. Pero después de que Adams, otro miembro de Black Cat's Gang, le informara que el departamento de Price había sido volado, Gargan decidió encargarse del asunto. Informado por Adams y el agente Coyle Bachman de que Price era Venom, Gargan equipó su armadura Escorpión con armamento antisimbionte cuando fue enviado a acompañar a Price, intimidando a un reportero de Daily Bugle para que dejara caer su exposición sobre la organización de Black Cat. Gargan tenía la intención de matar a Price y al periodista y hacer que pareciera que se mataban entre ellos, pero el simbionte de Venom surgió para proteger a su anfitrión y la batalla subsiguiente entre Venom y Escorpión se transmitió en vivo y se publicó en línea. Spider-Man vio la pelea y llegó a detenerla justo a tiempo para salvar a Gargan de ser canibalizado por Venom, quien lanzó a Gargan en dirección a Spider-Man. Spider-Man fue capaz de atrapar y salvar a Gargan, quien a su vez lo protegió de un auto que Venom les lanzó. Cubriendo su cola en llamas y arremetiendo contra Venom, Gargan expresó la intención de tomar el simbionte por sí mismo. Debido a la interferencia de Spider-Man, Venom logró escapar mientras que Gargan y Spider-Man discutieron. Gargan culpó a Spider-Man por la fuga de Venom, diciendo que podría haber perseguido a Venom si Spider-Man no hubiera estado tratando de salvar a civiles. Algún tiempo después, Gargan se enteró de que el simbionte estaba en posesión de Eddie Brock y lo atacó con la intención de matar al simbionte por todo lo que le hizo hacer cuando estaba unido a él. Eddie fue capaz de explotar el miedo de Gargan enviándolo a su armadura. Después de que el simbionte destruyó su armadura Escorpión desde dentro, Gargan fue noqueado por Eddie. Cuando Lee Price, en posesión del simbionte Manía y llamándose Maniac, invadió el Black Cat's Club para derrocarla, Gargan y sus otros secuaces fueron infectados por su simbionte, convirtiéndose en parte de sus Inklings. La pieza del simbionte Maniac reactivó las huellas del simbionte de Venom dentro de Gargan, transformándolo en una forma monstruosa idéntica a su apariencia como Venom Escorpio.
Gargan finalmente fue liberado del control de Maniac por el nuevo anti-Venom, Flash Thompson, quien lo limpió a pesar de sus súplicas para mantener el simbionte. Gargan luego hizo un trato con el gobierno de los Estados Unidos para ser sacado de la prisión y unirse a su grupo de trabajo de simbionte como el anfitrión del nuevo engendro del simbionte Venom. Después de que la agente Claire Dixon capturara a Venom para asegurar el engendro, Gargan intentó noquear a Eddie pero fue detenido por Spider-Woman, quien rescató a Eddie debido a que el simbionte la había convencido antes de que su engendro solo crecería si Brock ayudaba a criarlo. Un escorpión desquiciado siguió a Venom hasta la Torre Alchemax, donde el simbionte estaba dando a luz con el Dr. Steve la asistencia de este, y trató de reclamar el engendro. Sin embargo, Claire Dixon intervino y lo noqueó con una descarga eléctrica antes de que pudiera causar. Antes de seguir, si les está gustando el video denle like y suscríbanse al canal, me ayudaría mucho. Ahora sí, continuemos con sus poderes y habilidades. Gargan, como escorpión, recibió poderes sobrehumanos a través de la radioterapia, que le produjo efectos mutagénicos. Él posee una fuerza, velocidad, agilidad, reflejos, resistencia y durabilidad sobrehumana, e igualmente la habilidad de escalar muros. Él también tiene un agarre excepcionalmente fuerte, una reminiscencia de las pinzas de un escorpión real. Fuerza sobrehumana. McDonald Gargan posee una fuerza sobrehumana extrema como escorpión, con la cual puede levantar aproximadamente 25 toneladas. En varias ocasiones, ha demostrado ser capaz de incluso abrumar físicamente al propio Spider-Man. Velocidad sobrehumana. Gargan puede correr y operar a velocidades sobrehumanas, por lo tanto, el equilibrio general de su cuerpo también se intensifica a pesar de que no es tan rápido como un velocista. Resistencia sobrehumana. La musculatura avanzada de Gargan produce menos toxinas de fatiga durante la actividad física que un ser humano ordinario. Esto le permite exigirse físicamente durante periodos más largos de tiempo antes de que el cansancio empiece a deteriorar su rendimiento físico. Durabilidad sobrehumana. Como escorpión, Gargan tenía durabilidad sobrehumana. En contraste, el traje de escorpión es capaz de proteger a Gargan de balas pequeñas disparadas con munición convencional. También es capaz de sobrevivir a impactos fuertes y golpes con objetos contundentes sin sufrir lesiones. Al convertirse en escorpión, la agilidad, equilibrio y coordinación corporal de Gargan se incrementaron a niveles que están más allá de los límites físicos naturales de incluso los mejores atletas humanos. Los reflejos de Gargan son superiores a los de un atleta olímpico. Gargan es capaz de escalar paredes usando la fuerza de sus brazos para aferrarse a las posibles grietas asistentes o creándose él mismo unos asideros. Sentido de escorpión. Anteriormente, después que Alistair Smith le ofreció a Gargan un nuevo traje de escorpión, este le dotó de una nueva habilidad denominada sentido de escorpión, que le permitía saber si un peligro se cernía sobre él, antes de que sucediera, similar al sentido arácnido de Spider-Man. Con el simbionte, Gargan conservaba sus poderes sobrehumanos, algunos de los cuales habían aumentado considerablemente más allá de los niveles originales. El traje podía incluso imitar la cola del traje de escorpión de Gargan. Como Venom, Mac obtuvo la capacidad de disparar redes y trepar paredes como Spider-Man, y podía disfrazarse de otras personas o mezclarse con el ambiente. El traje también podía sanar las lesiones graves sufridas por Gargan a una velocidad increíble. Mac, como Venom, tenía garras en los dedos que podían ser utilizadas como armas para cortar a sus enemigos. Además era capaz de crear zarcillos para incapacitar a sus enemigos. Fuerza sobrehumana. Unido con el simbionte Venom, el traje agregó fuerza sobrehumana de Spider-Man a la ya gran fuerza de Gargan, permitiéndole levantar alrededor de 70 toneladas en su tamaño normal. Este no es su verdadero límite, ya que posee la capacidad de aumentar su masa y fuerza física para hacer frente a cualquier amenaza, una capacidad inconsistente insinuada en el pasado, cuando lucharon Venom contra Juggernaut. Resistencia sobrehumana. Con el simbionte, Gargan es capaz de sobrevivir en áreas inhóspitas durante largos periodos de tiempo tales como bajo el agua o en áreas con gases tóxicos, debido a que el simbionte es capaz de filtrar aire respirable para el huésped. Durabilidad sobrehumana. El cuerpo de Venom es altamente resistente a daños físicos, capaz de resistir balas de alto calibre, así como ataques de individuos con alto poder físico. Cuando se distribuye a un espesor típico sobre el cuerpo de Gargan, el simbionte es capaz de absorber las balas de munición convencional. Sin embargo, el simbionte es particularmente vulnerable a ataques basados en sonido y calor. Factor de curación acelerado. El simbionte es capaz de curar las lesiones de Gargan a una velocidad más rápida que la de un humano normal.
El simbionte también es capaz de sanar enfermedades que la atención médica actual no puede, como el cáncer. El traje alienígena también replica la capacidad de Spider-Man de controlar mentalmente el flujo de atracción interatómica entre capas limítrofes de moléculas, de esta forma puede trepar por casi cualquier superficie. Generación de telaraña. Como Venom, Gargan puede disparar una sustancia proveniente del traje en la forma de telarañas a alta presión hasta una distancia de 70 pies. La sustancia parece estar compuesta de resistentes y flexibles fibras de polímeros orgánicos, que se regeneran rápidamente después del desprendimiento. Los filamentos tienen propiedades adhesivas extraordinarias, que disminuyen rápidamente una vez que abandonan su fuente viva. Después de 3 horas, sin ninguna fuente para alimentarlos, los hilos se secan como la piel muerta y se disuelven en polvo. Los filamentos poseen una resistencia a la tracción de 125 libras por milímetro cuadrado de sección transversal. Cola de simbionte. Cuando se convirtió en Venorpion, Gargan fue capaz de replicar su cola, la cual tenía el poder de proyectar telaraña orgánica y un veneno mortal. Generación de materia constituyente. Venom también puede utilizar la misma sustancia que comprende el simbionte en la forma de materia negra constituyente o sustancia pegajosa, y lo utiliza de este modo para ejercer fuerza letal contra sus adversarios. Venom puede enviar una parte del simbionte y dirigir sus movimientos en el cuerpo de una víctima, asfixiándolo desde el interior. Sentido arácnido. Gargan posee también una habilidad extrasensorial similar al sentido arácnido de Spider-Man. Esta respuesta no es tan complicada como el inherente sentido de Spider-Man, ya que el traje alienígena puede detectar el peligro de todas las direcciones y advertir a su anfitrión con tiempo de sobra. Es mucho más eficiente que el sentido arácnido de Spider-Man, ya que toma menos tiempo para sentir el peligro, y los reflejos de su anfitrión son más rápidos que los del trepamuros. Inmunidad al sentido arácnido de Spider-Man. Debido a que Spider-Man fue un anfitrión del simbionte, Gargan es capaz de saltarse el sentido arácnido del trepamuros. Como tal, Venom es capaz de atacar a Spider-Man sin que su sentido precognitivo le advierta de su presencia. Capacidades de camuflaje. Gargan es capaz de utilizar las propiedades de cambio de forma del traje a fin de crear disfraces para sí mismo e incluso imitar la apariencia de otras personas. Colmillos venenosos. Una habilidad desarrollada por Eddie Brock en la vinculación con el simbionte. Originalmente él obligó al simbionte a brotar una mandíbula prominente, a menudo babeante y poblada de afilados dientes de entre los que suele sobresalir una larga lengua. Más tarde se revela que este conjunto de colmillos no solo intimida a los enemigos, sino que también puede ofrecer una potente mordedura venenosa. Matt Gargan lleva una armadura de batalla en todo el cuerpo compuesto por 2 capas de malla de acero separados por una fina capa de cauchos aislados. Este traje ha sido objeto de varias revisiones importantes en su larga carrera criminal. Es de destacar que estas mejoras fueron siempre cortesía de terceros proveedores, ya que el mismo Gargan no posee ninguna aptitud para la ingeniería. El Dr. Farley Stilwell creó su traje original, con la financiación proporcionada por J. Jonah Jameson. Las versiones posteriores fueron dadas por Justin Hammer, y otras grandes corporaciones y gobiernos que buscaban maximizar la letalidad de su asesino a sueldo. El diseño más reciente consistió en un manto tejido de Kevlar interno, cubierto con una gruesa capa de relleno, y forrado con una armadura de alta tecnología, haciéndolo invulnerable a pequeñas armas de fuego. Como Escorpión utilizaba un arnés que le protegía contra ataques de índole física e incluso contra descargas eléctricas, estando equipado con una cola electromecánica que respondía a sus impulsos nerviosos a través de unos receptores colocados en su espalda. Esta cola podía usarse como un arma altamente efectiva para golpear a sus enemigos con ella como si fuera un garrote. Posteriormente su cola fue equipada con un aguijón bioeléctrico, ampliándose también su longitud original de 1,20 m a 6 m con una letal terminación en forma de punta que podía proyectar ácido o gas. Su cola podía ser utilizada para catapultarse a sí mismo, cubriendo distancias de por lo menos 30 pies. Los guantes en el traje de Escorpión funcionan como pinzas miniatura en cada mano, que le permiten arrancar y destruir casi cualquier material. Bueno, queridos espectadores, eso fue todo, espero que les haya gustado mucho el video. Ahora